Shalom, primero como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushua, Bahasham Makakodash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la Gran Piedra de Molino. Saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hoy con otra lección, ojalá sean edificados. Y hoy vamos a entrar en un video que encontré en TikTok, para recordarles a ustedes que se llaman religiosos y dicen creer en la Biblia, ok, partes de las raíces, ok, el origen de tus creencias, ok, aunque la Biblia es um, el libro de los israelitas, que son ustedes hoy en día latinos, nativos americanos y morenos, ustedes indígenas, ok, ustedes hijos de los esclavos, con gente conquistada, vencida y siguen esclavizadas, ok, ustedes son los verdaderos israelitas. Ok, como miran acá, como dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. All right. Y con eso quiero arrancar aquí en esta escritura, porque este dicho es bíblico. Ok, la escritura dice en Eclesiastes 1:9, la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. ¿Ok? So, aquí esta misma historia se va a repetir otra vez. Viene otra conquista, la última. ¿Ok? Y esta va a ser para decidir quién va a ser tu dueño perpetuo. ¿Ok? Tú vas a darle la rodilla y arrepentirte y regresar a Yahweh, Bahasham Yahushai, o vas a dar la rodilla, ¿ok? Y aceptar ser un perpetuo esclavo del nuevo sistema y la nueva orden mundial, ¿ok? Que va a ser gobernada y controlada vía un micro chip, ¿ok? Y la Biblia nos advirtió, y eso es la marca de la bestia, la marquita, ¿ok? Y si tú no conoces las diferentes etapas de historia, de diferentes conquistas y diferentes reinos opresores que estaban sobre nosotros, ¿ok? Y como ellos requerían lo mismo igual que des la rodilla, ¿ok? Acepte sus maneras, o si no te ponían a la muerte, ¿ok? O si no hacían un ejemplo de ti, ¿ok? Y esa historia se sigue repitiendo, ¿ok? Pasó, como dije, en todas las captividades que estuvimos bajo estas diferentes naciones, ¿ok? Las cuatro bestias, que eran cuatro reinos que tú lees en Daniel 2 y Daniel 7, ¿ok? Y ahorita estamos en el revivimiento, ¿ok? De la cuarta bestia, ¿ok? Que es Roma, ¿ok? Esta es la extensión de Roma. Ok, igual como en el video que vamos a poner, esos españoles, esos portugueses, esos ingleses que vinieron y conquistaron esas tierras y esclavizaron a ustedes indígenas, ok, ellos son descendientes de esos antiguos reinos, ok, de Alejandro el Magno, de los Césares, ok, de los romanos, de la gente que crucificaba a nuestra gente y los condenaba a muerte y los ponía a pelear en coliseos como gladiadores o con bestias, ¿ok? O los mataban solo por deporte, ¿ok? ¿Por qué? Porque eran los israelitas, sabían eso, ¿ok? Y ellos quieren continuar con su legado, borrar nuestra historia, ¿ok? Nuestro legado, ¿ok? Y reescribir la de ellos, ¿ok? Y continuar con su legado, ¿ok? Que es un legado lleno y creado por mentiras, ¿ok? Por matanzas, por robo, por violación, por engaño. Ok, si tú no sabes eso, ok, cuando se repita esta historia otra vez, ok, tú vas a otra vez dar la rodilla, ok, aceptar esa marquita solo por unos tantos segundos más o minutitos más, ok, en este mismo maldito mundo controlado por estos mismos malditos, ok. Y este video, es un buen ejemplo, ok, en cómo hubo un remanente de nuestros ancestros
¿ok? Que no dieron la rodilla. Ok, las escrituras hablan de eso y vamos a agarrar esa, creo que está en el libro de Romanos, ok, donde el Señor dijo, a él ha reservado 7,000 hombres que jamás le van a dar la rodilla a Baal. Ok, este mundo sirve a Baal, ok, sirve a todos los dioses antiguos, ok, a lo que llamaban en Roma y Grecia el panteón, ok, que pan quiere decir todo o todos, ok, y Tión es dioses, ok, so el panteón era el lugar o el templo de todos los dioses y entendemos que en la cultura greco-romana, ok, ellos tenían un chingo de dioses, man, este es el dios del mar, este es el dios del cielo y del relámpago y mamadas, este es Cúpido, el dios del amor, esta es Afrodita, diosa del amor y guerra, Atena, Marte, Pluto, mamadas, ¿ok? Que eran israelitas que se inventaron esas cosas en esos reinos, ¿ok? Igual como israelitas que hoy antes creían en cuentos de hadas y mitología greco-romana y hoy creen en fucking cuentos de hadas y mitología occidental americana, ¿ok? Porque otra vez, como mencioné, los conquistadores o los vencedores son los que escriben la historia, ¿ok? Como dije, han tratado de borrar la tuya, ¿ok? Y reescribir la de ellos. Pero Kala Yahweh Hashem Yahushua, el Señor ha puesto un espíritu, ¿ok? Y ha regresado su espíritu a sus hombres para poner el rompecabezas junto, ¿ok? Y tener la clara imagen para correr y dar el claro mensaje, como está escrito. All right. So, siguiendo acá, 11, dice, ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. So, esto está hablando de qué? Reencarnación. Estas tres escrituras que acabo de leer, básicamente está hablando de reencarnación. Ok, la gente es reencarnada, reinos son reencarnados. Ok, y básicamente el Señor puso un bloqueo, ok, en las diferentes generaciones que nazcan futuras, de no recordar lo que habíamos hecho en el pasado, en las vidas pasadas. Ok, imagínate qué tipo de trastorno mental tuvieras cada vida, regresaras y te pudieras recordar de todas las vidas anteriores que ya viviste, man. Okay, tú hubieras bugueado cada vida, más bugueado. ¿Ok? Pero el Señor puso un límite, ¿ok? Y Él básicamente tiene un sistema de reciclar y resetear a espíritus, ¿ok? Ya diferentes cuerpos, diferentes épocas, ¿ok? Y eons, para decirlo así, edades, right? De diferentes reinos reinando, ¿right? Mismos espíritus, sin memoria de quién éramos y, qué hicimos y todo eso, ¿ok? Pero en nuevos cuerpos, mismos espíritus en nuevos cuerpos, ¿ok? Y igual, no sabemos quién éramos en nuestras últimas vidas, pero como dicen las escrituras, tenemos claves, ¿ok? Como dice el espíritu de los profetas es sujeto a los profetas, ¿ok? So sabemos entendiendo eso, ¿ok? Y igual como el Señor juró que esa generación maldita de israelitas rebeldes nunca entrarán en su descanso. Ok, sabemos que estaba hablando de diferentes reencarnaciones, no importa, ok, si tú fuiste maldito en la última vida, cuando regreses vas a seguir repitiendo esa misma condena, ok, ¿por qué? Porque el Señor te va a arrastrar así y reciclarte y resetearte en diferentes vidas hasta que vengas aquí, que estamos en los últimos días, ¿ok? Donde todos van a tener que pagar por lo que han hecho en esta vida y en las pasadas, ¿ok? Viene el juicio final, se aproxima, ¿ok? Y otra vez, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Y cómo nosotros podemos conocer nuestra historia? ¿Ok? Por parte de la Biblia, porque recuerden, la Biblia son los récords, ¿ok? La Biblia es un libro de historia de lo que está pasando en el presente y de lo que va a acontecer en el futuro, ¿ok? Ahorita acabamos de agarrar estas escrituras explicándote que no hay nada nuevo bajo el sol, que toda la historia se repite,
¿ok? Vidas son reencarnadas. Nadie o nadie, nada o nadie puede decir esto es algo nuevo, ¿ok? So, aquí la escritura está hablando volúmenes, man, para el que tiene oídos para oír y entender, ¿ok? Um, yeah, man, vamos a... No, antes de esto, dame ir. Ujú. Se me olvidó el precepto que estaba pensando, pero tengo información aquí. All right. ¿Saben qué? Me pongo el video y luego entro en esta información. Ok, que es basada en historia de la conquista y las tácticas que ellos usaron contra nosotros. Y básicamente apoya este video que voy a compartir. So, ahí les va. Paco, Federico, Felipe. A ver, ¿quién hará de Jesucristo? Te bautizaré y obtendrás la gloria y la paz en el cielo. De lo contrario, sufrirás un tormento eterno en el infierno. En el nombre de Cristo todavía puedes salvar tu alma. Damn, Salakia, man. Salakia, yo. Paco, Ahí está. Federico, Felipe. A ver, ¿quién hará de Jesucristo? Te bautizaré y obtendrás la gloria y la paz en el cielo. De lo contrario, sufrirás un tormento eterno en el infierno. En el nombre de Cristo todavía puedes salvar tu alma. Aprender la diferencia entre el cielo y el infierno. Pedirle perdón al Señor. Yo te bautizaré y obtendrás la gloria y la paz eterna en el cielo. De lo contrario, sufrirás un tormento eterno en el infierno. ¿Me ha entendido bien? ¿En qué cristianos se lo man? ¿Van los cristianos al cielo? Los buenos cristianos, sí. Cachahuaychis infierno, man. ¡Mándenme al infierno! ¡Silencio! Esto es lo que os ocurrirá si desafiáis a los cristianos. Technical 15, Chantabde Stainini, Abulki Chesta, Agudos Kardai Chesta. Technical 15, Chantabde Chesta, Agudos Kardai Chesta. Chantabde Stainini, Abulki Chesta, Agudos. ¿Qué dicen? Os desprecio a vuestro Dios, desprecio vuestra codicia. Agudos Kardai Chesta. ¿Qué están diciendo, padre? ¡Su nombre! ¡Que no pisemos nunca! ¡Será olvidado!
Dice, vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Y ahora, pues, um, para alguien que no entiende, ok, y esto es algo que van a decir y luego culpan la religión y por eso tienen a muchos, uno no para decir la religión, porque la culpa sí tiene la religión, pero culpan la Biblia, ok, y luego vienen de que como el gringo escribió esa Biblia y el gringo nos trajo eso y él nos chingó la mente con religión y eso sí, nos chingó la mente con religión, pero, ok, recuérdense, la escritura dice, ok, vamos aquí. All right. Um, Hebreos. Um, sí, Hebreos, vamos aquí. Si lo dice correcto, la NTV. Hebreos 4. Y ¿no? No. Esa es la que me fucking blue letter ahorita. Que me anda de culero. Esta, esa es la que me. Ok, ok, esa era 4. Esa, Hebreos 4:12. All right, dice, porque la palabra de Yahweh Hashem Yahushai es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. So, yeah, nos dio la Biblia, right? Como dice, cerramos los ojos para rezar, nos robaron la tierra, ¿ok? Y nos dieron la Biblia, ¿ok? Pero lo que no entiende gente que como dije, luego culpan la Biblia y dicen que el gringo escribió la Biblia y la religión y todo eso. La religión es una cosa. Cuando tú lees la Biblia con entendimiento, tú, como siempre le digo a gente, ¿ok? Jamás lees de ninguna religión, man. Ay, no lees, la palabra católico no aparece en la escritura. Testigos de Jehová no aparece en la escritura. Mormones no aparece en la escritura. ¿Ok? Lees de Juan el Bautista, pero no lees de la iglesia bautista. Yo soy un bautista, como pendejos. Yo soy pentecostés. ¿Ok? Vas a leer de Juan el Bautista, pero él no creó la iglesia bautista. All right? Vas a leer de una celebración que los israelitas celebraban llamado Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua. Ok, pero jamás había una iglesia, oh, yo soy el miembro de la iglesia, soy cristiano pentecostal. Stupid, man. All right, pentecostal solo quiere decir 50, all right? En realidad ustedes ni fucking entienden eso. Ok, 50, ¿por qué? Porque 50 días después de la Pascua, que la mayoría de ustedes ni celebran eso. Y si sí, su manera de celebrar la Pascua es andar, ir al parque y esconder huevitos con chocolates y billetes de dólar. Ok, para fucking niños y adultos, man. All right. So, en una parte, tienes que entender lo que dijo este vato Eduardo Galeano. Ok.
Yeah, tuvo que pasar así no porque la religión o porque la Biblia es un documento, un libro o récords escritos por el gringo, nada, es porque la Biblia documenta y profetizó que todo esto tenía que acontecer, todo esto tenía que pasar. Este clip que miramos aquí, ¿ok? Está escrito en Deuteronomio 28. ¿Ok? Cuando tú lees de 15 a 64, las maldiciones que nos cayeron a nosotros, esto es parte, all right, que miraron en esta movie, no, ni sé cómo se llama esa movie, si alguien sabe, Baba Kashaw, compártenlo porque he tratado de buscar y no dice qué es la movie, pero me gustaría mirar esta movie o chequear si hay otros clips con entendimiento y joyas para reflexionar en lo que nos pasó, ¿ok? Y por qué nuestra gente está en el estado que está. A ver, y como miraron, ¿ok? Eso es lo que ellos trajeron religión, ¿ok? Ellos nos vinieron, porque si ellos entendieran la Biblia por completo, ¿ok? Que habían unos historiadores que sí tenían un poco de entendimiento o suficiente entendimiento para entender de que los indígenas que estaban acá estaban oprimiendo y esclavizando, eran los verdaderos israelitas. Habían frías, habían sacerdotes, habían historiadores, habían um, hasta conquistadores que sabían muy bien a quién era la gente que estaban conquistando. ¿Ok? Hay muchos récords en eso. Mucho ha sido oculto o borrado. ¿Ok? Pero también igual como mucho quitaron, hay mucho que está saliendo y ha salido y continúa a salir. ¿Ok? So nos dieron la Biblia, pero como leímos, la Biblia es una espada de dos filos. Si tú no lo sabes usar, ¿ok? Tú te puedes cortar a ti mismo también. ¿Ok? So ahora mira, nos dieron la Biblia, nos quitaron los recursos, los derechos de la tierra, todo eso, right? Pero nos regresaron la Biblia, pero nunca jamás pensaron de que el Señor también, igual con regresarnos la Biblia, Él iba a mandar a su Espíritu Santo para el remanente de su gente. ¿Ok? Y íbamos como dice las Escrituras, me he convertido, déjame agarrarlo. Salmos. Yeah. Salmos 19 y 99. Dice, he adquirido más entendimiento que mis enseñadores, ¿ok? Y ahora entiendo más porque tus testimonios son mi meditación, ¿ok? Y esta ni lo dice bien. 1:19 y 99. Let me see in la NTV. Ok, Salakia. Psalms 119. 19. Ah, ni lo dice. Hell no, man. Oh, Salakia. 119 y 99. A ver cómo lo dice en la NTV. Yeah, es un poquito mejor, pero ok, dice Salmo 119, 99. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. So, ¿quién nos enseñó la Biblia? All right. Nuestros papás fueron a misa, fueron a la escuela del domingo, ok, fueron a diferentes cultos, asistían a estudios bíblicos, vigilias y todas esas cosas, right, que según nos estaban enseñando y educando de entender y conocer a Dios, right, para ser salvos.
Ay, pero ahora que nosotros, que fuimos criados en esas maneras, o no criados, pero forzados en esas maneras, ok, ya crecimos, ya leemos, ya entendemos, que ya somos adultos, tenemos razonamiento y ya podemos llegar a conclusiones por nuestro propio juicio y experiencia, right? So, para nosotros que Yahweh Hashem Yahushai abrió su entendimiento y ahora tenemos una mejor percepción que nuestros maestros, ¿ok? Un mejor entendimiento de la Biblia, de los que nos enseñaron, o sea, aún llamaban enseñándonos, ¿ok? Por parte de Yahweh Ba'Shem Yahushai Ba'Shem HaKakodash, tenemos mejor entendimiento, percepción, ¿ok? Y podemos explicar mejor que nuestros maestros. Ok, ¿por qué? Porque hemos pensado en las leyes del Señor. Él ha mandado su espíritu en la tierra y nos ha cambiado. Ok, eso no es algo que ninguna religión pudo hacer. Como dije, ¿cuántos años nuestros papás perdieron y gastaron en la iglesia cristiana o católica o cualquier religión? Ok, solo para estar diciéndote lo mismo, tú miraste que ellos no han crecido en ningún nivel espiritual, crecen en años, pero no en sabiduría. Ok, hasta se vuelven más pendejos, man. Ok, y más dóciles. Ok, y piensan menos críticamente y menos lógicamente. Ok, y solo básicamente están en un estado de zombie. Ok, de repetir cosas que ellos han oído y nunca han investigado por ellos mismos. Nunca han averiguado, ok, escudriñado si esas cosas son verdad o no. Ok, pero ahora que nosotros, ok, tenemos el Espíritu y el Señor mandó su Espíritu Santo en su gente, all right, y reveló sus secretos a sus siervos los profetas, ok, nos hemos convertido más sabios que los que se llaman sabios. Ahí el Señor dijo que Él iba, como dice, confundirlos, el sabio, right? Confundir. Este es, ya. Voy a comenzar en 1 Corintios 1:26. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, right? Y eras considerado sabio cuando ibas a la iglesia o a la misa, como el resto de los pendejos, man. Cuando tú eras un pendejo, pensabas como un pendejo, vivías como un pendejo, no había problema. Hasta la gente te decía, eres bueno y eres inteligente y esto y lo otro, pero ahora que sí tienes inteligencia, reconocimiento de quién tú eres, de historia, de la Biblia y todo eso, ¿ok? Para el mundo tú te miras como un loco, ¿no? Y es lo que vamos a leer otra vez. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. All right? Dice, en cambio, Yahweh Hashem Yahushai eligió lo que el mundo considera ridículo, right? Loco, all right? Como nos dicen, hay cholos con Biblias y todo eso, para avergonzar a los que se creen sabios, a los que se llaman pastores, a los que atendieron escuelas de teología, ¿ok? Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos, ¿ok? So, la sabiduría de Yahweh Hashem Yahushai no es la sabiduría de la iglesia, no es la sabiduría, all right, de la pinche plantación de esclavos, ¿ok? Que es la misma sabiduría que te están dando hoy en día, que no es sabiduría, ¿ok? Es engaño y algo para mantenerte dócil, ¿ok? Y callado, ¿ok? La religión fue creada como una herramienta para manipular y controlar a los pobres, man, y mantenerlos dóciles, ¿ok? Y pacíficos, ¿ok? Porque si te quitan la religión, tú vas a comenzar a preguntar preguntas, ¿ok? Y vas a comenzar a matar a ricos, ¿ok? Pero mientras te dan la religión en su forma farsa, uh, y falsa de doctrina, básicamente, que te dan,
¿ok? Así es como te mantienen pacíficamente y dócil y tú aceptas las cosas como son. Y las cosas como son ahorita, como dice la Biblia, la tierra es entregada en las manos de los malditos, ¿ok? Y cuando los malditos reinan, el pueblo lamenta. Mira al mundo, el estado del mundo, man. ¿Ok? Y es claro que es gente maldita, gobiernos malditas que tienen el control ahorita. Y como dije, una gran herramienta de lo que ellos usan para manipular y tenerlos oprimidos, confundidos, perdidos y divididos es la religión. ¿Ok? Vamos a... Esta está buena. 1 Corintios 3:19. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Yahweh Bashem Yahushai. Como dicen las escrituras, él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia, man. ¿Ya ven? Ok, so fue una trampa, man. All right. Hasta el día de hoy tú tienes a fucking elites que dicen nunca hubieran inventado el internet, ok, nunca hubieran dejado a los esclavos leer. Ok, aún en un tiempo habían leyes, ok, si te encontraban leyendo, te partían tu madre. All right, pero si te encontraban leyendo la Biblia, te mataban, ok. Y por eso que en historia hubo rebeliones en plantaciones, ok, hombres en historia como Denmark Vesey, ok, Nat Turner, ok, Gabriel Prosser. Ok, diferentes esclavos, hasta Gaspar Yanga, ok, diferentes esclavos que eran líderes y dirigieron a una rebelión contra los conquistadores, ok. Tú lees en historias, ok, donde ellos tenían un poco de entendimiento de la Biblia, man. Podían relacionar y conectarse con los israelitas de la Biblia, ¿ok? ¿Por qué? Porque como dice la escritura, el espíritu de la Biblia, que es el testimonio de Yahweh Bashem Yahushai, está de acuerdo con nuestro espíritu, que somos los hijos del Dios viviente, ¿ok? Porque por profecía, ¿ok? Por el espíritu, all right? Y por historia, como esta acá, sabemos quién somos, all right? Recuérdense en Deuteronomio 28, las maldiciones, parte de las maldiciones, ¿ok? Vamos ahí, all right? Desde, vamos a dejar las escrituras hablar. Deuteronomio 28 y 28 y 33. Ah, no, 20, o 32 dice, presenciarás el momento en el que se lleven a tus hijos y hijas como esclavos, como miramos ahí. ¿Qué tú crees que iban a hacer con esos niños, niñas y mujeres, man, y los que quedaron? Esclavos. Dice, se te partirá el corazón por ellos, pero no podrás hacer nada para ayudarlos. Nadie le pudo ayudar al cacique ahí, right, a Hatui. Ok, y Hatui no les pudo ayudar a ellos tampoco. Ok, dice, una nación extranjera y totalmente desconocida se comerá las cosechas por las que tanto trabajaste. All right. Sufrirás una opresión constante y un trato cruel. Y mira lo que le hicieron, man, lo que quiso aceptar a Jesucito Dulce, lo quemaron vivo. ¿Ok? Y lo hicieron enfrente de todos, ¿ok? Como un ejemplo para el que resista a la cristianidad o el catolicismo, ese iba a ser tu futuro, ese iba a ser tu destino, ¿all right? Pero como dije, man, el espíritu que él tenía, man, es el espíritu que nosotros debemos de andar en este día, ¿ok? Porque es posible que algunos de nosotros seamos mártires, all right? Y igual como a él, está, en este caso, querían que él le dara a la rodilla a la imagen de la bestia y él dijo, fuck that. All right? Le preguntó
a ese vato de que si todos los cristianos van a ir al cielo. Y le dijo, sí, todos los cristianos van al cielo y le escupió y le pateó y le dijo que él prefería ir al infierno. ¿Ok? Que como, es como básicamente como dijo, creo que Zapata lo dijo, es mejor morir parado derecho como un hombre que vivir una vida de rodillas, man, rogando. ¿Ok? Y ese es el mismo espíritu que tiene el remanente de Yahweh Bashem Yahushua, porque si vivimos, vivimos por el Señor, y si morimos, morimos por el Señor igual. ¿Ok? Ah, vamos a 41, dice 28, Deuteronomio 28 y 41. Tendrás hijos y hijas, pero los perderás, porque los tomarán prisioneros y se los llevarán a la captividad. All right? So ahí está, esto es lo que estábamos mirando acá. ¿Ok? Saltando a 45, dice, si te niegas a escuchar al Señor, tu Dios, Yahweh Bashem Yahushai, y a obedecer los mandatos y los decretos que Él te ha dado, todas estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. Y eso es lo que le pasó al moreno, al latino, al indígena. ¿Ok? Fuimos completamente destruidos. ¿Por qué? Por no obedecer los mandatos y los decretos de Yahweh Bashem Yahushai, no Jehová, no Jesús. ¿Ok? No en la doctrina y en la manera como ellos te enseñaron la Biblia. ¿Ok? Tú desobedeciste y le diste la espalda a tu creador. ¿Ok? Porque, y recogiste la religión. ¿Ok? La teología y la doctrina del fucking diablo. ¿Ok? En vez de regresar, como dicen las escrituras, a las sendas antiguas, ¿ok? Y servir y buscar a Dios en sinceridad y verdad. ¿Ok? Y como dice, está escrito, all right, el Señor ha puesto un espíritu especial en su remanente que va a regresar a Él. ¿Ok? No todos, ¿ok? Pero hay un remanente que sí va a regresar y va a conocer a Yahweh Bashem Yahushai y va a enseñar Yahweh Bashem Yahushai y va a parar de servir a sus enemigos y los ídolos y las falsas religiones que ellos nos dieron. ¿Ok? Vamos a Uh, yep. 64. 64. Yep. Dice, pues el Señor te dispersará por todas las naciones. Ok, por eso es que hay israelitas por todas las naciones, pareciéndose como todas las naciones, hablando como ellos, siguiendo esas culturas y todo eso, man. ¿Por qué? Porque fuimos dispersadas. ¿Por qué? Por parte de la esclavitud. All right? Dice, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y ahí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían. Dioses de madera y de piedra, right? ¿Y qué trajo ese vato? Esa madera, esa cruz. ¿Ok? Trajo la cruz en una mano y la espada en la otra. ¿Ok? Y a los que no daban la rodilla, como miraban, te quemaban vivo, te crucificaban, te desgollaban, te colgaban, te violaban. ¿Ok? Todos formas de tortura. ¿Ok? Formas de odio. ¿Ok? De terror. ¿Ok? Como acabamos de leer. Y todo esto le pasó a ustedes israelitas y estos son los récords. Esto es la profecía. Esta es la historia. ¿Ok? So, como dije, como dice acá, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, right? Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia.
Y ellos pudieron quitar la tierra. ¿Por qué? Porque tú dejaste la Biblia. ¿Ok? Ahora la Biblia no existió en esos tiempos como un libro físico. ¿Ok? Pero nosotros teníamos esas tradiciones orales. ¿Ok? Las traímos de Israel. ¿Ok? Recuérdense, los primeros que vinieron aquí a las Américas eran los 10 tribus, que consiste de ustedes indígenas y latinos, nativos americanos, indios seminoles. ¿Ok? Ustedes fueron los primeros que vinieron aquí y habitaron acá y vivieron acá y se quedaron. ¿Ok? Y vinieron para hacer qué, como dice la Biblia, para tratar de guardar y cumplir con las cosas que sus antepasados no pudieron, guardar las leyes, los comandamientos y estatutos de Yahweh Hashem Yahweh Shai, y lo hicieron por un tiempo, pero fallaron. Y por eso es que el Señor trajo a una gente, ¿ok? Con un rostro feroz, sin piedad, ¿ok? Que un lenguaje que no entendíamos, ¿ok? Con el símbolo de la águila, y él trajo, ¿qué? Lo mismo que trajeron los griegos, lo mismo que trajeron los romanos, ¿ok? Lo mismo que trajeron estos conquistadores, all right? Mismo símbolo de la águila que ha representado pasados imperios de edomitas, ¿ok? Y el reino edomita todavía sigue, all right? Y el edomita pudo quitarte la tierra y pudo quitarte de tu reino o reinado, para decirlo así, porque tú paraste de seguir lo que la Biblia dice, las instrucciones de tus antepasados, que son los verdaderos bíblicos hebreos e israelitas. No somos fucking indios, ¿ok? No somos taínos, aztecas, mayas y toda esa mamada, ¿ok? Que te trata de decir otro indio pendejo perdido, ¿ok? Tienes que regresar más profundo, ¿ok? Y cuando entiendes y estudias, ¿ok? El Espíritu está trabajando contigo, tú llegas al entendimiento de que nosotros somos los verdaderos israelitas, ¿ok? Y las escuelas te han mentido, la religión te ha mentido, ¿ok? ¿Todo para qué? Seguir esta fucking cicla, ¿ok? De todos adorando la imagen de la bestia, que es que, como dije, Grecia, Greco-Roma, ok, Roma reencarnado en América, all right, y siguen la misma agenda, ok. So, otra vez la historia se va a repetir porque igual como en este tiempo, 1492 y toda esa era, ok, ¿qué vino Cristóbal Colón a hacer? A completamente dominar y a borrar a los que resistan. All right. Y otra vez va a haber otra conquista, la última conquista, ok, para estos de la nueva orden mundial. Y va a ser lo mismo, ok, va a ser ¿qué? Conquistar a todos y chipear a todos los que van a estar de acuerdo y dar la rodilla y continuar la imagen de la bestia y entrar en la nueva orden mundial y adorar a esta bestia y aceptar su marquita. Ok, ellos van a dar la rodilla, all right, ¿y qué van a hacer con el resto que no quiere parte en eso? Los van a eliminar, ok, pero podemos tomar nota, all right, de esta escena aquí en cómo el cacique Hatui los mandó a la fucking verga, man. Y él prefirió morir, resistir y mandar a Isaú y sus falsos dioses y filosofía y sus maneras por un tubo, ¿ok? Aceptó la muerte, ¿ok? Y fue recibido por Yahweh Bashem, Yahweh Shai, right? Igual como cualquier hermano o hermana, ¿ok? O niños, ¿ok? Que tengan que perder sus vidas por pararse firme por Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Estás ganando, ya ganaste, ¿ok? Ya ganamos, ¿ok? La única cosa es tenemos que todo esto se desarrolle, man. All right? All right? Me gusta esta foto porque habla volúmenes, man. All right? So, mientras miren esa imagen, voy a agarrar esta información, ¿ok?
Y dice, cuando los conquistadores españoles, portugueses y más tarde los ingleses y franceses llegaron a las Américas, trajeron la cruz y la espada. El objetivo declarado era convertir a los salvajes al cristianismo, pero la realidad fue imponer el catolicismo romano bajo amenaza de muerte o esclavitud. ¿Ven? Y es lo mismo que pasó en Roma antigua durante la helenización, ¿ok? De nuestra gente. ¿Ok? Es lo mismo, ¿ok? Con la americanización de nuestra gente. All dice, esto está documentado en el requerimiento de 1513, un documento leído en nombre del Papa y del Rey de España, que básicamente decía, si no aceptan a Cristo y al Papa, los haremos esclavos y los mataremos. ¿Ya ven? ¿Ok? Nada ha cambiado. Ese es el mismo sentimiento y los mismos pensamientos de estos mismos fucking diablos, porque son sus mismos descendientes o ellos mismos reencarnados, otra uh, época, otra temporada, básicamente, ¿man? Mismos espíritus, diferentes cuerpos. Right? Dice, las misiones, como las de los franciscanos, dominicos y jesuitas, sirvieron como centros de adoctrinamiento, donde se destruyeron nombres, lenguas, genealogías y costumbres hebreas originales. El bautismo forzado reemplazó los nombres ancestrales como nombres, ¿ok? De sus ancestros y su cultura, básicamente tu nombre hebreo. Right? Lo que ese indio le estaba hablando a ese interpretador era ¿qué? Hebreo. ¿Okay? Cristóbal Colón trajo a un interpretador hebreo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque náhuatl y quechua y esos diferentes dialectos que los indígenas estaban hablando era una forma de hebreo. ¿Ok? Y por eso es que él trajo un interpretador hebreo. ¿Para qué? Comunicarse con los hebreos israelitas que estaban acá. ¿Ok? No eran salvajes, no eran gente sin cultura, sin lenguaje, sin alfabeto, sin toda esa paja que él te dice. ¿Ok? Y debes de estar agradecido porque si no, tú fueras como un mono en la selva, colgando de una viña en shit, man. Y ustedes se lo creen, man. Ellos borraron y destruyeron nuestros nombres, nuestra lengua, nuestra genealogía, nuestras costumbres hebreas originales. Ellos sabían muy bien quién éramos. Hasta el día de hoy. ¿Ok? Saben muy bien quién somos. ¿Ok? Dice, los europeos escribieron la historia a su manera. Quemaron códices, destruyeron registros y traducieron todo para encajar su narrativa. Esto cumple con lo que Yahweh había dicho, que el enemigo borraría la memoria de Israel y se apropiaría de su identidad. Damn. ¿Oyen eso? ¿Entienden eso? ¿Ok? Esto cumple con lo que Yahweh ya había dicho. ¿Dónde? En la profecía, como leímos. Y esta profecía está hablando de um, Jeremías 17:4. ¿Ok? Y otras escrituras y preceptos. ¿Ok? Y me dice Deuteronomio 28, de 64 a 68. ¿Ok? Y lo leímos. All right. Oh, y aquí está, Jeremías 17:4. Tú mismo dejarás la herencia que te di. Te haré servir a tus enemigos en una tierra que no conoces, porque encendiste mi ira con fuego que arderá para siempre. So, encabronamos al Señor, desobedecimos. So, el Señor mandó a su espada, ¿ok? Por forma literal de la espada española, portugués y de los ingleses, ¿ok? Y el Señor dejó que ellos nos masacren para que se nos quite, ¿ok? Como dije, se nos quitó a algunos de nosotros, ¿ok? Pero la mayoría de nuestra gente no se les va a quitar, se les va a quitar después de una manera dolorosa y una muerte gacha, ¿ok? Como está escrito, all right?
So, aquí la definición para herencia, ok, es najalá, que quiere decir posesión, linaje, legado. Ok, so ahora ¿quién miras que ha tomado nuestro linaje como una posesión y ahora quiere continuar su legado, pero en una forma toda jodida y diabólica? All right, yeah, estos amalequitas, estos israelíes, los falsos judíos que han robado la identidad de ustedes, latinos, nativos americanos y morenos. Ustedes son los verdaderos israelitas. Ok, pero todo eso se tuvo que cumplir. ¿Por qué? Porque desobedecimos. Pero ahora el remanente está regresando y el Señor está revelando todo esto y dándonos un espíritu para discernir y explicar estas cosas para el resto del remanente. Ok, dice aquí en esta escritura, cumplido cuando los verdaderos israelitas perdieron su nombre, idioma y cultura en las Américas bajo el yugo de Europa. All right. Ahí está, man. Dice, los conquistadores destruyeron los registros de los pueblos indígenas, renombraron sus tierras y los llamaron indios. Te llamaron latino, te llamaron mexicano, salvadoreño, guatemalteco y todos esos títulos de esclavitud, ok, después de las tierras y las plantaciones que ellos dividieron entre ellos mismos. Ok. Right. Dice, los nombres originales hebreos o de raíces hebreicas fueron reemplazados con nombres europeos. Por eso el indígena o el de afrodescendiente y el nativo americano llevan hoy apellidos como González, Martínez, Johnson, Jackson, okay, Sánchez, Santos, okay, López, Cortés, de Soto, dos Santos. ¿Por qué? Porque fueron conquistados. All right? Y básicamente esos nombres identificaban qué esclavo pertenecía a qué dueño o qué plantación. All right? Continuando. Dice, los conquistadores cumplieron, ok, esto al invadir, robar el oro, plata y tierras, mientras imponían su religión como justificación. All right. Dice el sistema también antiguo babilónico, ok, que luego nacido por el imperio romano, ok, que hoy es América, ok, Yahweh está llamando a su pueblo a salir del engaño religioso que los oprimió. So, mira cómo está conectando el sistema babilónico, okay, con el sistema del imperio romano, okay, con el sistema babilónico moderno, que es América, okay, conocido como Babilonia la Grande. Okay, y ellos están reciclando las mismas maneras de estos imperios, okay, para engañar y oprimir a la gente por parte de esa herramienta llamada la religión. Okay, dice, el catolicismo y el cristianismo europeo no fueron las verdaderas enseñanzas del Mesías, okay, sino una herramienta de control colonial. Los indígenas que descienden de las tribus del norte de Israel, según Segundo Reyes 17-6 y capítulo 13, versículo 23, fueron traídos o hallados en estas tierras como parte del cumplimiento profético del exilio israelita. ¿Ya ven? En el libro de Cuarto Esdras 13, de 40 a 45, en los libros apócrifos, dice, estos son los 10 tribus que fueron llevados captivos fuera de su tierra en los días del rey Oseas, y fueron por un camino largo hasta un país lejano, donde nunca habitó hombre alguno, para guardar allí sus leyes que no guardaron en su tierra. ¿Ok? Dice, ese país lejano se identifica como Arsareth, las Américas, que en hebreo es Achar Rataza, okay, que quiere decir otro Achar, y Rataza, tierra, otra tierra, ok. Um, uh,
Continuando. Ah, all right. All right. So aquí dice, en el siglo XV el papado romano emitió una serie de bulas papales que literalmente autorizaron la conquista, la esclavitud y conversión forzada de los pueblos de los esclavos que agarraron de la África Occidental y las Américas. Estos son los más conocidos. El Dum Diversas de 1452, emitida por el Papa Nicolás V, autorizó a los reinos cristianos a invadir, conquistar y esclavizar a todos los saracenos paganos y enemigos de Cristo. ¿Ok? El Romanus Pontifex en 1455 permitió apoderarse de tierras y riquezas descubiertas y someter a sus habitantes. ¿Ok? Hey, so, ¿qué es esto? Isaías 10, leyes injustas. So, estos motherfuckers siempre han repetido su historia también, man. Como dijo este vato, ¿quién era? No sé si era Jordan Maxwell, quiero decir, que dice, los élites no son tan inteligentes, se tienen un plan y siguen repitiendo ese mismo fucking plan, no se desvían de ese plan, ¿ok? Y otra vez, otra ley intercaetera, 1493, del Papa Alejandro el Sexto, right, que era el fucking papá de Rodrigo, o era Rodrigo Borgia, ¿ok? Dio a España y Portugal el derecho divino de conquistar el nuevo mundo. ¿Ok? Dice, la Iglesia Católica fue la que dio el permiso espiritual y político para colonizar. Estas bulas son el origen del concepto doctrina del descubrimiento. ¿Ya? Una ley internacional que aún influye hasta hoy, que básicamente dice, si una tierra no es cristiana, puede ser reclamada por una nación cristiana. ¿Qué tipo de mamada es esa, man? Y ustedes, stupid motherfucking cristianos, especialmente ustedes latinos, nativos americanos y indios que aman esa mierda, ¿ok? Man, tú mereces todo lo que este diablo te va a hacer en estos días venideros, man. All right, porque sigue siendo el mismo fucking pendejo fucking indio de antes, man. All right, que aceptó a Jesucito Dulce. Tú no tenías ese espíritu de vivir en pie y morir como un fucking hombre, un valiente. Ay, tú fuiste un indio puto cobarde, como hoy sos un indio puto cobarde, y va a dar la rodilla, va a aceptar la marquita y luego vas a morir en fuego nuclear. ¿Ok? Antes era, fuego como miramos que le hicieron al cacique Hatui y sus valientes. ¿Ok? ¿Y qué pasó con el resto de ustedes? Fueron esclavos y fueron convertidos en buen cristianos y católicos, man, hasta el día de hoy. Ay, pero esta vez este fucking diablo sabe que le queda poco tiempo, va a venir con grande ira y los va a forzar no a ser un buen cristiano como estos estúpidos en IUIC. La cristianidad es la marca de la bestia, you stupid fucks. ¿Ok? Él no va a venir con eso, él va a venir literalmente, él ya te dio la cristianidad. ¿Ok? Él va al otro nivel, él ya sabe que la cristianidad y las religiones ya no tienen poder así como antes, man. Ya no estamos en los años 1500, man. Él tiene que venir, como dijo Harari, hoy tenemos la tecnología que todos los tiranos de antes y los césares y reyes de antes querían, ¿ok? Que era una tecnología para controlar y vigilar a todos, y eso es para dónde vamos, ¿ok? La religión ya no es útil para eso,
¿Ok? Antes tenían que depender en los cuentos de hadas y la doctrina para que tú mismo te vigiles y te sapees a ti mismo, porque el Dios gringo tiene ojos en todo lugar y los ángeles gringos son los oídos y ojos de Dios. Y si tú haces algo mal, indio, o piensas un pensamiento mal de tu amo, el gringo, el diablo, estos edomitas, no vas a ir al reino, no vas a ir al cielo. Ok, mayoría de ustedes en el año 2025 todavía siguen con esa mentalidad de fuck. Esa es una mentalidad de indio. Esa es una mentalidad salvaje. Ok, porque tú como un animal o como un buen perro entrenado, ok, sigues caso, man, y tratas de investigar, ok, vienes contra los verdaderos profetas y tratas de decir lo que nosotros estamos mal y nosotros estamos mintiendo y nosotros somos falsos profetas, ok, tú no has tratado de comprobar nada, ok, de lo que tú crees en, man, tú no has investigado y verdaderamente llegado a la conclusión de que si de verdad lo que tú piensas es la verdad. Sí, nosotros ya hemos hecho eso. ¿Ok? Les estamos salvando tiempo, dándotelo al chile, man, a la neta, te guste o no. ¿Ok? Y acaban de celebrar pinche fucking Cristóbal Colón, creo que la semana pasada. ¿Ok? O Día de los Indígenas. Pero, por ser políticamente correcto, lo cambiaron a Día de los Indígenas. Pero ahora fucking Trump dijo, man, fuck Día de los Indígenas, man. Lo vamos a llamar lo que es. Día de celebrar a nuestro antepasado Cristóbal Colón, man. Y él dijo, y no nos vamos a avergonzar de eso, man. So ahí está, man. All right, y qué bueno, man, para que se les quite y ustedes fucking saquen sus cabezas del culo, ok, de las religiones de este fucking bastardo, man. All right, hablando de un bastardo, dice, cuando Cristóbal Colón llegó a las islas del Caribe en 1492, traía consigo frailes franciscanos y dominicanos. Los españoles leían el requerimiento a los pueblos nativos, un documento que decía, reconozcan al Papa como señor espiritual y al rey de España como señor temporal o serán esclavizados. Y si los indígenas no aceptaban, eran masacrados, quemados o tomados como esclavos. Miles murieron en los intentos de bautizarlos. A los sobrevivientes se les imponía una nueva identidad católica. Se les daban nombres europeos, se destruían sus ídolos, templos y registros, se les prohibía hablar su lenguaje o practicar sus costumbres. En palabras del cronista Fray Bartolomé de las Casas, testigo ocular, entraban los españoles con la espada en una mano y la cruz en la otra, diciendo que venían en nombre de Cristo, pero actuaban como demonios. Ahí está. ¿Por qué? Porque eran demonios. Man, y las escrituras nos dicen, right, que hasta Satanás se puede transformar en un ángel de luz. Man. Y esto es lo que hicieron esta raza de satánicos. Man. Esta es la semilla de Satanás. Okay, los representantes físicos del demonio espiritual Satanás son estos edomitas. Okay, jefe casa lidiándolos, okay, es Amalek. Right? Dice, dice, en toda América, desde México hasta Chile y California, se establecieron misiones católicas. Su propósito oficial era educar y evangelizar. Su función real era controlar, asimilar y desarraigar. Los niños indígenas eran separados de sus padres, bautizados con nombres católicos, golpeados si hablaban su idioma nativo y obligados a venerar imágenes de santos o, en otras palabras, ídolos. Ay, que no leímos eso en Deuteronomio 28. Dice, en California, el sistema de misiones franciscanas que duraron del siglo XVII al XVIII, encabezado por Junipero Serra, otro fucking cerote, right, destruyó casi por completo la cultura original de los pueblos Olone, Chumash y Tongua. ¿Ok? Y este vato lo tienen en alta reverenciación ustedes fucking indios. Allá en el este de Los Ángeles, ok, tratamos una vez hace años de hacer un breve documental en este güey, ok, y eran fucking indios que estaban oyendo la información que estábamos sacando, nos echaron a la policía, man. Ok, y luego
un tiempo después, durante protestas, se me olvida de qué era la protesta, pero luego dañaron esa estatua y terminaron cortándole la cabeza a ese güey, a otro de Cristóbal Colón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya la gente se está dando cuenta de las mentiras, ¿ok? Del engaño y cómo estos vencedores y conquistadores han reescribido la historia para hacerse y pintarse en buena luz. ¿Ok? Pero la única luz, ¿ok? Cuando tú les pones la luz es que son hombres sangrientos, man, hombres fríos, hombres demonios, como dijo fucking Bartholomew de las Casas. ¿Ok? Dice, los conquistadores escribieron la historia, quemaron los códices aztecas y mayas y destruyeron las genealogías y reinterpretaron todo como mitología. El objetivo era borrar cualquier evidencia que los pueblos del Nuevo Mundo tuvieran conexión con Israel. ¿Ven? Todo esto fue plan con maña. La religión es una plan con maña y sigue, ¿ok? Para seguir estos mismos planes y agendas, man. ¿Ok? Los jesuitas, los misioneros, todos ellos, man. Right? Como he entrado en la serie que arranqué, Los Linajes de la Bestia, ¿ok? Que ya pronto voy a seguir continuando con esa lección mientras sigo colectando información y terminando el libro, ¿ok? Pero todo esto está conectado, ¿ok? No hay nada diferente con los políticos de hoy en día, man, y los líderes religiosos de hoy en día, ¿ok? Es el mismo plan que siguen adelante, man. ¿Ok? ¿De qué? De borrar cualquier evidencia de que los pueblos que ya estaban aquí en el Nuevo Mundo tuvieran conexión con el antiguo Israel, porque ustedes son el antiguo Israel, man. Dice, la Biblia dice claramente que los israelitas serían olvidados como pueblo y sus enemigos escribirían su historia. Lamentaciones 2:9 dice, su rey y sus príncipes están entre las naciones, la ley ya no existe y sus profetas no reciben más visiones del Señor. Wow, man. Dice Salmos 49:11, creen que sus casas y su linaje durará para siempre y hasta ponen sus nombres en las tierras. ¿Ok? Por eso los conquistadores pusieron sus nombres, ¿right? Como les dije, títulos de esclavitud. Por eso te llamas un salvadoreño, man. ¿Ok? Por eso te llamas guatemalteco o mexicano. Recuérdense, México primero iba a ser llamado Nueva España. ¿Ok? Pero luego dijeron, nah, eso es muy obvio. Ok, fuck it, los vamos a llamar México porque conquistamos a los que llamaban los mexicas, que los mexicas, en realidad la palabra es Mashiach en el hebreo, que quiere decir los ungidos. ¿Por qué? Porque ustedes eres el pueblo ungido de Dios, man, el verdadero Dios. Ok. Dice, los rasgos culturales, costumbres, sacrificios, leyes diéticas y hasta símbolos de los pueblos indígenas tienen paralelos con la ley mosaica. ¿Ok? Right, como por ejemplo el uso de los frecos, ¿ok? Borlas o cordones, ritos de purificación con agua, la circuncisión, ¿ok? Dice, uso del nombre del creador en formas fonéticamente similares como ya, ¿ok? Yahweh, ¿ok? Lo escribieron mal, pero, ¿ok? Cuando tú lo lees es Yahweh, man. Right, por eso es que, mira, God, cuando ellos tienen sus little bailes, sus little powwows, como lo llaman, okay, sus ceremonias, tocan ese tambor y que andan cantando los ancianos, man. Ya. ¿Quién es ya? ¿Qué están diciendo, bro? Ok, están hablando del creador. Ok, dice, la mezcla forzada, ¿ok? Violaciones, matrimonios, impuestos, esclavitud sexual, fue una estrategia intencional para romper linajes israelitas y borrar la identidad tribal, ¿ok? Uh, Dice, los malvados manipulan la verdad, las imágenes de los verdaderos retratos bíblicos y del Mesías, haciéndolo blanco o europeo.
los registros históricos y las genealogías de Israel. 1 Macabeo 13:48 abrieron el libro de la ley en el cual las naciones buscaban pintar las semejanzas de sus imágenes. El vencedor escribe la historia. ¿Ok? Por eso es que Yahushua fue transformado en el Jesús europeo, right? O el gringo de Galilea, como dijo esa pendeja doña hace años. Y los verdaderos israelitas de piel oscura, cobre y morena, ¿ok? Fueron retratados como paganos sin historia, ¿ok? So, lo que los conquistadores llamaron evangelización fue realmente una guerra espiritual para borrar a Israel del mapa. Pero Yahweh prometió que su pueblo recordaría quién es en los últimos días. Y esa profecía se está cumpliendo ahora. All right? Dang, me dio este precepto. Baruch 2:30 dice, porque yo sabía que no escucharían, porque es un pueblo de dura cerviz. All right? Y por eso fueron conquistados, por eso el Señor mandó a estos malditos. Pero en la tierra de su cautiverio se acordarán de mí y sabrán que yo soy Yahweh, su Dios, porque les daré corazón y oídos para oír. Y eso es lo que el Señor ha hecho con el remanente. Y por eso es que podemos mirar cosas así, conectarlo todo y explicar y edificar y explicar y conectar la historia y enseñarles que estamos viviendo lo mismo todo de nuevo, man. Okay, no hay nada nuevo bajo el sol. Y esta forma, Él no va a venir con una espada en una mano y una cruz. Él va a venir con una fucking AK-47, ¿ok? Y un microchip, man. ¿Ok? Si tú no lo aceptas, te va a matar. ¿Ok? Ya tienen ¿Quién hará de leyes Jesucristo? que están pasando para justificarlo. ¿Ok? Miramos como poco por poco lo están Te haciendo. bautizaré y obtendrás la gloria y la paz en el cielo. Ok, De lo contrario, no se sufrirás olviden un de su tormento pasado, eterno en el man. infierno. Si no, vas a estar condenado En el a nombre de Cristo repetirlo, todavía man. puedes salvar tu alma. A ti vas a salvar tus участники. Aprender la diferencia entre el cielo y el infierno. Pedirle perdón al Señor. Yo te bautizaré y obtendrás la gloria y la paz eterna en el cielo. De lo contrario, sufrirás un tormento eterno en el infierno. ¿Me ha entendido bien? ¿En qué cristianos se loman? ¿Van los cristianos al cielo? Los buenos cristianos, sí. Cachahuaychis infierno, man. Manda al infierno. ¡Silencio! Esto es lo que os ocurrirá si desafiáis a los cristianos. Cataribayu. Cataribayu, Alcunata. No pasó, Caimota. Ay, yo, Caimota, soy. ¡Vete! Technical 15, Chantapi Kainini, Abulki Chesta, Agudos Kazai Chesta. Technical 15, Chantapi Chesta, Agudos Kazai Chesta. Chantapi Kainini, Abulki Chesta, Agudos. ¿Qué dicen? Os desprecio a vuestro Dios, desprecio vuestra codicia. Agudos Kazai Chesta. ¿Qué están diciendo, padre? ¡Su nombre! ¡Que no pisemos nunca! ¡Será olvidado! Ay, man. So,
quien no conoce su historia está condenado a repetirla, man. Alright, so con eso ojalá fueron edificados, toda honra, gloria, alabanza, Yahweh, Ba'ashem, Yahushua, Ba'ashem, Makakodash. A la próxima, Shalom.